Hola, hola a todos. ¿Me escuchan ahí? Hola, 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 buenas tardes. Hola buenas tardes. Lucas, hola Vale, Gladys. ¿Cómo andan? Hola, Hola, Bienvenidos. buenas ¿Me ven tardes. bien? gracias. Buenas tardes a ¿Me- todos. Buenas tardes. ¿Me ven muy oscuro? No, no, se ve Ok, bien. pues Yo, cambié iluminación y no sé si me veo muy oscuro y demás, pero me ven bien entonces. sí. Mediano, Eh, se ve bien. Si en algún momento no te vemos, te Me avisamos. avisan, exacto. no, Pensé que por ahí se veía muy oscuro. Bueno, bienvenidos a todos. voy a sumar otro dispositivo porque la cámara de la computadora anda muy mal, entonces nada más para poder usar la cámara de la compu y no perder imagen de acá de la computadora. Dale, entonces te agrego con el otro dispositivo. Claro, yo por si aparecen 2 lucas, por eso. Ok, ¿Puedo hacer una consulta? sí, obvio. Porque yo me inscribí al programa integral de Tarot y ahora Sí, en el enlace decía como el curso de arcanos mayores. Supongo que es porque es el primer módulo, ¿verdad? exactamente. Perfecto. Bien, Hola gracias. María, Mariana, Hola, ¿qué bienvenida. tal? Bueno, voy a dar un minuto más. A ver si se conecta alguien más. Yo no tengo idea bien cuántos son la primera clase, así que por eso. Dice que hoy no fuiste, Ate. Bueno, creo que ahí estamos. Somos 6 personas. Bueno, Lucas, avísame cuando te sumes con el otro dispositivo. Bueno, listo. Son y 10, arrancamos. Bueno, bienvenidos a todos a su formación integral en el tarot. Ahí me aparece Lucas, ahí vamos, ahí te admití. Gracias. ¿Listo? Gracias a todos por estar hoy acá, por haber confiado. Espero poder ser el canal que está necesitando para aprender esta herramienta. Les voy a comentar un poco, vamos a empezar a hablar un poco en cómo se estructura este taller, este curso, y le quiero mostrar un par de libros y le quiero contar un poquito el material con el cual van a contar a lo largo de estos... Ay, espera, tenés eco, espera que te voy a mutear. Ya está, Ahí ya va, está. listo, porque tengo eco. Les quiero contar un poco el material de estudio, ¿sí? Que van a contar en estos 2 meses que vamos a estar. Bueno, 2 meses no, porque es 2 clases por semana. Así que va a ser un mes, donde la idea es que puedan manejar y aprender y llevarse esta herramienta tanto para utilizarla para ustedes, ¿sí? Como herramienta de autoconocimiento, porque vamos a indagar ahora un poquito en qué consiste esto, ¿no? En qué consiste utilizar el tarot y qué es el tarot, y a la vez que lo pueden utilizar, digamos, como herramienta de trabajo, podríamos llamarle, ¿no? Que la pueden utilizar en consultas y la manera que ustedes deseen utilizarla. El taller se va a dividir en 2 niveles principalmente, sí, que tenemos el nivel 1, acá lo comentaba un poco nuestra compañera Gladys, que es arcanos mayores, y tenemos la segunda instancia que es arcanos menores, que es un poco la composición en la cual está estructurado el mazo de tarot, ¿sí? Para poder estudiarlo y abarcar el conocimiento de cada una de las cartas, vamos a facilitar el ingreso a cada una de ellas dividiéndolo en estos 2 módulos, ¿sí? Esto lo vamos a ver ahora en pantalla, así que quédense tranquilos, yo ahora estoy hablando así como para introducir un poco el tema. Van a contar con material teórico en ambos niveles, un apunte troncal, y les voy a pasar unos libros para que vayan acompañando lo que veamos en cada uno de los encuentros, ¿sí? Eh, Les quiero compartir unos libros también después, al margen o extras de lo que podamos llegar a ver durante el taller, para ir incorporándolo, más que nada para que ustedes vayan conociendo diferentes bibliografías
conocidas en el mundo del tarot que a ustedes les pueden servir. Les hago una pregunta, ¿alguien de acá tiene idea de lo que es el tarot? O sea, ¿sabe tirar o quizás tenga algún conocimiento o son todos novatos, digamos? Yo algo estuve haciendo, pero de manera autodidacta, ¿no? Por Perfecto. curiosidad, y me resultó realmente muy interesante. Lo he hecho siempre para mí, como para precisamente herramienta de autoconocimiento y de guía en momentos especiales. Buenísimo, o sea, tenés un mini conocimiento así muy autodidacta. Sí, muy, muy mini, muy mini, con el mazo Rider. Perfecto. Acá van a ir viendo, y ahora cuando presente el material de estudio y el apunte, la idea que es un poco que se lleven la posibilidad, y yo, como para la mayoría de ustedes recién se están iniciando, yo les quiero mostrar ambos mazos, ¿sí? El Rider y el Marsella. La idea es que vayamos como dialogando un poco entre los dos para que ustedes se entiendan y ustedes también tengan el derecho y la posibilidad de elegir cuál es el mazo con el cual ustedes se sienten en resonancia para poder tirar, ¿sí? Porque eso también es una elección muy personal. Entonces, me parece interesante y vamos a ir viendo en el apunte que la idea es que vayamos recorriendo la imagen de ambos mazos, ¿sí? Así que eso lo van a ir viendo. ¿Alguien más quiere contar? O sea, ¿hay alguien que sepa un poquito o todos se están animando ahora, digamos? Te cuento mi experiencia, yo no sé tirar ni nada, sí tengo un amigo que cada tanto le he hecho alguna consulta y me ha hecho tiradas, pero o sea, desde lo personal no tengo ningún conocimiento. Buenísimo, o sea, iniciático. Perfecto. Claro. Mariana, Vale. ¿Nos escuchan? Ahí está. No, yo he leído un poquito, pero voy de principiante total. Perfecto. Mariana. No se te escucha, Mariana, te desmuteo. Hola, ¿me Ahí va. escucha? Sí. Yo hice en Capacitarte en este mismo medio el curso de Tarot Rider. Ok. O sea, tenés conocimiento de tarot. Perfecto. No lo hiciste conmigo, lo hiciste con otro profesor. Sí, Ok. Bueno, o sea, acá tenemos una persona que más o menos tiene algo de conocimiento. Y Franco. Hola, yo me compré el Marseille, la carta que viene con un librito y nada, o sea, lo leí y lo usé, pero tampoco sé mucho. He tirado para mí, para otras personas, pero como que quería, como también autodidacta, pero quería aprender como de otra manera también, ¿no? Perfecto, buenísimo. Gracias a todos por aportar su experiencia. Entonces, como decía, la idea de este taller es que ustedes empiecen a tener la posibilidad de elegir y tengan la posibilidad de hacerse cargo de aquella baraja con las que ustedes resuenen para poder realmente utilizarla, ¿sí? Entonces, la idea es que vayamos viendo e indagando un poquito, ¿sí? Ambas simbologías. Yo voy a mostrar, y ahora van a ver el apunte, que vamos a ir manejando ambos niveles de lectura. Dicho todo esto, quiero empezar a mostrar el apunte y este apunte, después también para que tengan en cuenta, este apunte les va a llegar por mail. Mañana a mí me van a mandar todos sus mails, así que entre mañana mismo les voy a mandar este apunte y los voy a mandar y les voy a compartir, esperen antes, 2 libros. Les va a llegar el libro de Pollack y el libro de Jodorowsky. El libro de Pollack es como la principal autora y representante, ¿sí?, del mazo Rider White, ¿sí?, que es un poco en realidad el que yo tiro, así que soy como medio fan de ella. Me parece que es una bibliografía simple y concisa
que está bueno que la tengan y la puedan utilizar como un material de apoyo luego de cada uno de los encuentros que tengamos. Y les voy a pasar otro libro clave en el mundo del tarot, que es el de Jodorowsky. Jodorowsky es, digamos, la escuela más famosa para aprender a tirar el marsellés, ¿sí? Solamente yo voy a tomar de Jodorowsky puntualmente la teoría de la numerología del tarot, que lo vemos en el nivel 2, para poder tirar con los arcanos menores, pero les quiero hacer llegar ese libro también para que lo tengan, para aquellos que quieran indagar un poquito más el marsellés, puedan ir siguiendo el ritmo de las clases en paralelo. Les muestro el libro por aquí, lo tengo acá. Este es el de arcanos menores. Ustedes van a tener, en este nivel les envío el arcanos mayores, que es tapa blanca, y el apunte, y el de Jodorowsky también todo online, ¿no? Después les quiero compartir dos libros que los voy a mencionar ahora, para que se lo anoten, igual lo mencionaremos luego durante el taller. Este libro me parece clave para aquellos que quieran indagar un poquito en profundidad, que es el Yang y el Tarot de Sally Nichols, ¿sí? Es lo que más me interesa de este autor, esta autora, es que reúne, investiga el arquetipo en sí. No es que se basa en un mazo u otro, sino que hace como un compendio de vivenciar el concepto en sí del arquetipo, que es un poco también la teoría, o como a mí me gusta explicar el tarot, ¿sí? No soy como partidario y extremista y decirles esto es así, ¿sí? Entonces me parece interesante que este autor es lo más. Si se pueden comprar este libro a futuro, es un libro más largo de leer, o sea, no sé si es tanto para acompañamiento del taller, sí me interesa que se lleven como acompañamiento el libro de Pollack, ¿sí? O el de Jodorowsky. Acuérdense que Pollack habla del Rider Waite, que ahora vamos a ver diferencias y todo, así que tampoco se preocupen, y el de Jodorowsky, el Marsella. Y por último les traigo este info para aquellos que les interese, que es el libro de Tarot y Astrología de Bea Laverato, que soy muy fan de este libro también. De hecho, van a ver que en el apunte nosotros vemos una pequeña, digamos, información con respecto a la analogía con planetas de cada una de las cartas, que lo tomo de este libro, ¿sí? No es que lo invento yo, pero es un libro súper interesante. No sé si lo ven bien o quieren que lo anote, luego por ahí lo puedo anotar y se los envío mañana todo por mail los nombres. Para futuro, a los que les interese la astrología y lo quieren indagar un poco en profundidad, me parece que es un re libro ok, y creo que estos, así como les mostré, los que les voy a enviar yo, son como los libros más básicos de tarot, que es interesante que los tengan, ¿sí? Sí, por favor, si nos envías los nombres exactos sería de utilidad. Perfecto. Obvio, Una Bea. consulta. Una Sí. consulta antes que comiences. ¿Las clases nos van a ser enviadas las grabaciones también? Sí, las clases quedan grabadas, eso se lo tienen que consultar, Capacitarte, o sea, yo no me hago cargo de eso, la parte administrativa. Creo que comunicándose con Capacitarte, ellos les hacen llegar las clases grabadas, también por si ustedes no pueden asistir en algún momento particular, ¿sí? Bien, ok, gracias. Vamos a tener y vamos a empezar un poco a presentar el apunte, ¿sí? Vamos a tener el módulo 1, donde vamos a ver una pequeña introducción, que es lo que vamos a empezar a hablar hoy, ¿sí? Vamos a tener el módulo 2, donde ya nos vamos a meter básicamente en el estudio de cada una de las cartas, que también lo vamos a empezar a ver hoy, ¿sí? Básicamente lo que vamos a hacer durante este taller es hablar de cada una de las cartas en profundidad, ¿sí? Ir practicándolas e ir incorporando el significado de cada una de ellas, ¿sí? Es un poco la dinámica de este nivel 1. El nivel 1, yo creo que la práctica siempre la suelo llegar a hacer más para la última clase, ¿sí? O quizás para la tercera clase. Ya vamos a ver algo de tiradas, que también es lo que vemos en el último módulo en este nivel. La idea es que practiquemos una de las tiradas, porque la idea es profundizar el resto de las tiradas que propongo en el nivel 2, cuando ya más o menos sepan la otra parte del mazo, ¿sí? Entonces, me parece interesante. El nivel 2 es más práctico porque las 3 clases, excepto la primera, porque vemos más teoría, pero las últimas 3 clases hacemos 1 hora teoría y 1 hora y media teoría, media hora práctica, donde vemos cada una de las tiradas, ¿sí? La idea de este taller, de estos encuentros, es realmente que ustedes practiquen también, y van a ir viendo que a medida que vayamos indagando sobre cada una de las cartas, también vamos a ir practicando de una manera un poco más distinta, pero van a ver que sí.
Así que bueno, ¿tienen dudas sobre esto? Después va a haber otro apunte para el nivel 2, ¿sí? Que cuando empecemos a este nivel se los haré llegar. Así que, ¿dudas sobre esto? Ok. Bueno, me parece interesante, antes de ir un poquito más puntualmente a lo que implica el apunte y demás, me gustaría preguntarles a ustedes qué piensan y empezar a debatir un poco entre todos, ¿no? Para empezar a desmitificar, creo que quizás que ciertas creencias que uno puede tener alrededor de lo que es una lectura de cartas, ¿sí? ¿Ustedes creen que uno puede tener un don para tirar el tarot? Con esto me llamo algún poder especial. ¿Ustedes creen que son capaces de poder utilizar esta herramienta? Primero les hago llegar esta pregunta para que le debatamos un poquito entre todos. Ah, en mi humilde opinión, creo que todos estamos capacitados para esto, Ujú, porque se trata, al menos en mi experiencia, eh, es más la conexión con con tu ser interior y con el subconsciente. Y a eso, digamos, yo creo que a través que a través de las cartas nos está hablando del subconsciente y eso nos puede ocurrir a todos. No, no creo que sea necesario un don especial. exacto. Eso, ahora vamos a hacer un poquito de unos principios metafísicos. Esto que nombras del inconsciente, que habla del inconsciente, hay una cuota de realidad, ¿sí? Y a ver, quiero escuchar la opinión de otro para seguir indagando, pero lo que dice Gladys me parece que está perfecto. Yo también soy partidario y también enseño un tarot, digamos, que no enseño un tarot para videntes, ¿entiendes? Es un tarot en el cual nos basamos en principios, por así decirlo, evolutivos, ¿sí? Y la posibilidad que tenemos todos de desarrollar y conectar con esta sensibilidad a través de los símbolos. Para mí el tarot en realidad es un juego, o por lo menos yo lo tomo así, en el cual, o sea, todos podemos acceder a este código sagrado, porque en realidad lo que vamos a empezar a trabajar es con unos símbolos, ¿sí? Con estas cartas, con estas imágenes. Entonces me parece que es interesante y también yo siempre digo en mis talleres que leer las cartas no es, y también para que empiecen como a romper un poco esquemas de pensamiento, ¿sí? Para mí leer las cartas es un 50% teoría y un 50% creatividad y juego, ¿sí? Digo, yo no quiero, quizás, o por lo menos lo que yo propongo es, no me interesa que se machuque la cabeza leerse 300 libros, incorporarse 300 significados, ¿sí? Sino que uno tiene que tener en cuenta siempre este marco teórico básico, ¿sí? Y luego tener la capacidad y poder jugar y ser creativos con este lenguaje. Porque lo que vamos a empezar a indagar con el tarot básicamente es un sistema simbólico en donde lo interesante de estos símbolos es que van a ir creando historias y en realidad es un poco lo que buscamos cuando tiramos las cartas, ¿sí? Cuando uno tira las cartas en una determinada posición, lo que hace es empezar a hacer que estos símbolos o estas imágenes se interrelacionen. Y en esa interrelación y en esa sintaxis que se produce, en esa alquimia, es donde empiezan a aparecer y uno empieza a conectar quizás sí con cierta intuición o sí con cierta sensibilidad. Y uno, para mí también, no creo en esto de que el tarot es solamente algo teórico, ¿sí? Esto de, bueno, no lo tomo tan así. Para mí hay un componente, como les digo, creativo, intuitivo, mágico, que tiene que estar también. Entonces, siempre mi misión es un poquito alentarlos a que puedan y sean conscientes de ambos niveles, ¿sí? Ni que se queden en algo puramente teórico y que se maten leyendo 300 libros y no se animen a tirar y practicar, y también a que ustedes se animen a practicar y a tirar, porque en realidad en esa práctica es donde empieza a producirse esa alquimia entre todos, ¿sí? El tarot para mí es eso, es un 50% teoría, por así decirlo, y un 50% creatividad e intuición, ¿sí? También es cierto que uno y está súper interesante, ¿no? Porque en realidad también el tarot es un canal,
¿sí? Con el plano espiritual. Entonces me parece interesante también tomarlo para aquellos que le resuene, ¿no? Porque en realidad uno puede utilizar otra herramienta, así como la numerología, la astrología, pero digo, para aquellos con lo que realmente resuenen, puede ser un canal muy interesante para entrenar su músculo intuitivo, su músculo perceptivo, ¿sí? Y empezar a desarrollar, sí, igual van a empezar a desarrollar con el simplemente hecho de empezar a interactuar con las cartas, ¿sí? Esta quizás sensibilidad, ¿se entiende? ¿Alguien más que quiera dar su opinión? Yo creo que un poco también de la mano con lo que comentaste o lo que comentaron, no sé si hay un don como para el tarot. Debe haber mucha gente con mayor sensibilidad, con una mejor entendimiento, un entendimiento mucho más rápido, pero yo creo que es algo que esto se puede aprender y que se puede practicar y que se puede ir ganando más conocimiento a medida que uno lo lleva adelante. Sí, me parece interesante también súper lo que dijiste, era Lucas, ¿no? Sí. A ver, esto, y también es interesante, ¿no? Ustedes van a ir viendo que este taller va a sentar sus bases, pero ustedes van a poder seguir indagando esto, ¿sí? No es que acá se termina todo. Digo, uno puede indagarlo desde más teoría y desde más sensibilidad. Yo lo que les voy a proponer en este taller es que ustedes armen una bitácora de tarot. ¿Qué es una bitácora? Básicamente, es que puedan buscar un cuadernito que tengan y lo interesante de esto es que ustedes pueden asignarle por ejemplo, una carilla a un arcano, ¿sí? Y vayan cargando en esa carilla todo lo que, al margen de teoría que pueden encontrar, todo lo que ustedes va a ir resonando con esa imagen a lo largo de su práctica. ¿Y con esto qué me refiero? ¿Sí? De conectar, ir a medida que vayamos haciendo el taller conectando y practicando, porque también el significado se va a crear en ese momento. ¿Se entiende a lo que voy? Entonces me parece interesante esto, ¿no? Que el tarot es un lenguaje en el cual uno puede ir como dándole capas, ¿sí? De información y sensibilidad. Entonces, esto es súper interesante. Obviamente también rescato lo que dijo Lucas. Creo que el tarot, al ser una herramienta que nos permite conectar quizás con un plano sutil, el plano espiritual, por así decirlo, llamémosle como para englobarlo, plano espiritual. Sí, es verdad que hay personas que tienen una sensibilidad mayor, ¿sí? Entonces quizás pueden o conecten desde ese lugar, ¿sí? Pero no es que eso deshabilita a que otros puedan hacerlo. O sea, yo creo que, resumiendo, digo, todos podemos utilizar esta herramienta desde un nivel tanto para autoconocimiento, tanto para poder explorar, ¿sí? Niveles desde, por así decirlo, no un lugar tan sensible, pero es interesante que lo tomemos como la posibilidad que tenemos todos de conectar, ¿sí? Con nuestra intuición, por así decirlo, y poder explorarla. Y nuestra sensibilidad más que nada me parece interesante, ¿no? ¿Alguien más? Bueno, vamos a empezar. Dicho todo esto, que me parece interesante siempre aclararlo para que ustedes también se saquen y se sientan como porque muchos me lo han preguntado. Vamos a empezar a indagar un poquito qué es el tarot, ¿no? ¿Qué es el tarot para ustedes, en principio? Para mí es el arte de poder interpretar la simbología de las cartas que tienen su propia energía y poder conectar con nuestro interior, y de ahí juega nuestra intuición para poder dar una devolución a un consultante, por ejemplo. Muy bien, me gusta. O sea, podrías denominarlo como un conector con tu interior y tu sensibilidad. Sí. Interesante. ¿Qué es el tarot para el resto? Yo lo tomo como un arte como para poder conocernos un poco más.
Perfecto. interiormente. Perfecto. Indagar un poquito el psiquismo, ¿no? Ujú. Y me parece interesante esto de arte, ¿no? Como concepto. ¿Qué más? Yo creo que también es como una herramienta, es una herramienta que me ayuda tanto como comentaron, ¿no? Tanto para el autoconocimiento como para una toma de decisión, para guiar un poco, ¿no? Para ir ordenándose también. Muy bien. O sea, una herramienta guía o un guía, podríamos decir. Claro. A mí me parece interesante pensar el tarot, sí, como un instrumento intuitivo, sí, con fundamento intelectual, que es un poco lo que he nombrado al principio, ¿no? Esto de que realmente es un instrumento, es una herramienta, sí, es un sistema simbólico, un lenguaje sagrado, ¿sí? Que nos permite de alguna u otra manera poder obtener información, conocimiento, ¿sí? Nos permite obtener realidad de alguna u otra manera, ¿no? Nos permite codificar, nos permite filtrar, ¿sí? Nos permite de alguna u otra manera entender. Todo esto lo va a hacer a través ¿de qué? Básicamente del universo pictórico. ¿Qué quiere decir esto? O sea, a través de imágenes. Lo que vamos a ver son imágenes. En esas imágenes, obviamente, va a haber como elementos simbólicos, ¿sí? Que es interesante entender esto, ¿no? Que la información, ¿sí? De alguna otra manera, el conocimiento, la posibilidad de codificar, la posibilidad de filtrar, ¿sí? De procesar, viene a través de poder ver, sentir y empezar a entrar en contacto a través de una imagen, a través, palpando el universo pictórico, ¿sí? Tomando los símbolos que constituyen ese universo. Entonces, a través de todo esto, vamos a poder de alguna otra manera procesar hechos puntuales, pasados, presentes y futuros, sueños, emociones y vivencias, ¿sí? Es decir, yo creo que el tarot es un lenguaje, como les digo antes, creativo, lúdico, que uno puede utilizarlo de una manera muy amplia, ¿sí? O sea, uno puede analizar algo presente como algo pasado, como si uno pone las cartas en una posición de idea de futuro, uno puede decir, bueno, el clima que vas a tener va a ser tal, ¿sí? Es decir, uno puede jugar con el eje temporal a través de estas cartas. Y digo, creo que ahí está la riqueza, ¿no? Me parece interesante. Entonces, el tarot es un instrumento intuitivo con fundamento intelectual, ¿sí? Su función es la obtención de conocimiento a través del universo pictórico, que funciona como un gran codificador o filtro para procesar hechos puntuales, ¿sí? Sueños, emociones, es decir, ustedes al tarot le pueden preguntar cualquier cosa, ¿sí? O sea, no tienen que tener miedo, cualquier cosa. Sea un sueño, sea una idea que tienen, sea una relación, ¿sí? Sea algo que les pasó, sea algo que ustedes digan, bueno, ¿qué onda? ¿Qué me puede llegar a pasar? Digo, me parece interesante esto, ¿no? Que el tarot es tan amplio que uno puede preguntarle lo que sea. No nos olvidemos que estamos ante un lenguaje sangrado, un lenguaje simbólico, ¿sí? La información la vamos a obtener a través de imágenes arquetípicas. Acá me parece interesante indagar un poquito este concepto de arquetipo, ¿sí? Un arquetipo es una concepción mental, ¿sí? Que tiene resonancia con lo colectivo y en la cual todos podemos reconocernos, ¿sí? Los arquetipos constituyen, ¿sí? La sustancia, digamos, onírica o la sustancia de alguna otra manera, o el entramado onírico, ¿sí? De toda nuestra historia. Entonces, lo que nosotros hacemos o nuestra mente inconsciente lo que hace es reconocerse en ese arquetipo, ¿sí? Entonces es una concepción mental, ¿sí? Es como un molde en el cual uno puede darle como un conjunto, ¿sí? de actitudes y uno puede reconocerse en ese molde. Entonces, todas las imágenes que vamos a ver van a ser imágenes arquetípicas. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna otra manera todos, desde nuestra mente inconsciente, podemos reconocernos en esa imagen. Es decir, todos tenemos los 22 arcanos mayores y menores en nuestra mente inconsciente, ¿sí? Entonces, y esto es lo interesante, ¿no? Se dice que el primer tarot que se genera es el tarot egipcio, que claramente no lo aprendemos acá porque es algo totalmente distinto a lo que yo he estudiado, que es el tarot Marsella y el tarot Rider, ¿sí? Se tiene que explicar desde otra simbología, el tarot egipcio.
pero es interesante porque las primeras cartas nacen de ahí, ¿sí? Y un poco estas cartas o estas imágenes nacen de alguna otra manera, ¿sí? En la antigüedad, ¿sí? Siendo tomadas de las vivencias de las personas. Entonces, estas imágenes quedan grabadas y un poco desde de esta concepción mental arquetípica en donde nosotros nos podemos reconocer, ¿sí? Entonces, yo creo que interesante por ahí como conceptos claves para que se lleven de esto es esto, ¿no? De que estamos trabajando con arquetipos, ¿sí? Estos arquetipos son concepciones mentales en las cuales todos podemos reconocernos eh, y resonar, ¿sí? Porque todos, nuestra sustancia inconsciente está constituida de estos arquetipos, ¿sí? Por eso también, y ahora lo vamos a ver cuando lleguemos a la parte de principios metafísicos, es por eso que nosotros podemos de alguna otra manera empezar a leer las cartas de una manera intuitiva. Por ejemplo, acá Gladys había dicho que las había tirado o las utilizaba de manera intuitiva, o por ahí si alguno de ustedes ha agarrado una carta sin tener conocimiento teórico, ¿no les pasó que ustedes ya más o menos saben de qué va la carta? Sin saber mucho. O cuando la A ven. mí, a mí me pasó un poco, como decía en el chat, porque el mazo Rider es muy rico en cuanto a simbología. Entonces, eh, pese a que a veces hay imágenes que son interpretadas que nada que ver, si uno lee un poco y conoce de qué va cada imagen, eh, a mí me resultó muy, muy interesante y muy, Sí, muy rico. exacto, pero quiero que quizás después, si quieren, si ya tienen su mazo a mano, cuando tenemos el taller, si quieren, sin mucho conocimiento, separen los 22 arcanos mayores y les propongo como una pequeña dinámica, ¿no? Que quizás saquen una carta, de envueltas todas, ¿no? Saquen una carta y véanla, sin saber mucho, ¿sí? Más ahora que no tienen ningún conocimiento de ninguno. Y vean y anótense qué es lo que les genera esa carta. En realidad vamos a ir viendo que mi primer aproximamiento a cada una de las cartas va a ser así, y después vamos a ver un poquito de teoría, pero tiene que ver con esto, ¿no? Que en realidad estamos trabajando en este nivel, ¿sí? Para que cualquier baraja de cartas sea considerada de tarot, tiene que estar conformada por 78 cartas totales. Esto es interesante que lo sepan, ¿sí? Para empezar un poco a distinguirlo de lo que es un oráculo, puntualmente. El tarot no es un oráculo, ¿sí? Es un sistema, por así decirlo, se utiliza de una manera oracular, ¿sí? Pero no es un oráculo puntualmente, ¿sí? El tarot es un lenguaje sagrado. Vamos a tener 78 cartas totales, los 22 arcanos mayores, triunfos o misterios, que son las 22 cartas que nos toca recorrer en este primer nivel. Esto lo vamos a ver en profundidad cuando avancemos, pero digo, los 22 arcanos mayores lo que van a estar hablando siempre son de conceptos globales, ¿sí? Por así decirlo, ¿sí? Vamos a ver como una temática general. Los 40 arcanos menores, que es lo que vamos a ver a partir del segundo nivel, vamos a hablar de conceptos cotidianos o de menor relevancia. Lo que hacen los arcanos menores es darle como el matiz a ese concepto global, ¿sí? Básicamente para que entiendan. Y las 16 cartas cortesanas, que en realidad son arcanos menores, las vemos en el segundo nivel, van a ver que van a empezar a hablar más o tienen otro nivel interpretativo, ¿sí? Que hacen referencia a personas o cualidades elementales de las situaciones. Entonces, esta es, digamos, la segmentación del mazo para su estudio, los 22 arcanos mayores, los 40 menores y las 16 cartas cortesanas. Esta es como la ruta que vamos a seguir. Cada uno de estas, de este grupo de cartas, encierra este peso, digo, tiene este peso, ¿no? Los 22 arcanos mayores van a estar hablando de un concepto general, los arcanos menores van a hablar y le van a dar el matiz, van a describir ese concepto, y las 16 cartas cortesanas van a estar hablando de personas, ¿sí? Es un poco la estructuración que hago. Acá quiero que empecemos a ver un poquito ambos mazos. Fíjense que acá tiene una comparación. Rider versus Marsella. ¿Qué es lo que pueden ver o me pueden decir simplemente con ver esta imagen antes de empezar a hablar un poquito puntualmente de cada una de las diferencias? ¿Qué le genera el Rider, por ejemplo?
Gladys acá ya aportó, digo, Gladys dice, las imágenes son llamativas, ricas, ¿sí? ¿Qué más? ¿Ustedes qué ven del rider? Pareciera, o sea, visto así, a grosso modo, pareciera como hasta más claro, no sé, o incluso como, sí, sí, más claro, más completo entre el Rider que Exacto. el Marsella. En realidad, no quiero decir que uno es mejor u otro, creo que cada uno tiene su personalidad, ¿sí? Yo creo que el rider, y para que empiecen a verlo un poquito, creo que se ve muy claro, tiene como una imagen súper inspiracional, tiene una imagen muy gráfica, tiene una imagen con una carga quizás poética distinta al Marsella. El Marsella es un lenguaje, como ya pueden ver, un poquito más seco, más frío, es sumamente simbólico, es, digamos, tiene otro tacto, otra textura a diferencia del Rider, ¿sí? No es tan inspiracional, es como más cuadradito. Cada uno tiene su riqueza, hay que ver con cuál ustedes resuenan, por eso ya empiezo a mostrar un poquito las diferencias, ¿sí? El tipo de imágenes, colores y texturas, el white es más artístico e ilustrativo y el Marsella es más simbólico ancestral, ¿sí? Como pueden ver un poquito ya, esto es lo que dijimos. El Rider tiene una energía más fluida, es más inspiracional contra el Marsella, que tiene una energía más dura y fría, ¿sí? El Rider dicen que es más fácil de leer y también muchos dicen que primero uno tiene que saber leer el Marsella para después leer el Rider, como que el Marsella es como el mazo, el primer mazo, el Rider es una adaptación del Marsella, ¿sí? Es más nuevo, ¿sí? Y el Marsella es como el original, por así decirlo, para que entiendan. Por eso es como que hay partidarios que aman el Marsella y hay otros que son partidarios del Rider. Particularmente, a mí me gustan ambos, yo tiro con el Rider porque es un poco con el cual aprendí y después me expandí un poquito en el Marsella. No creo que uno tenga que aprender primero el Marsella para tirar el mazo, pero es un poco para que vayan viendo las diferencias, como digo. Los cercanos menores es la principal diferencia en realidad. En el Rider son escenas ilustradas contra el Marsella que se basa en numerología y símbolos. ¿Ven? Acá, esto se ve claramente acá. Esperen que acá, como el spotlight. ¿Ven? Esto es el 2 de bastos en el Rider y esto es el 2 de bastos en Marsella. Como ven, acá es un símbolo y acá es una imagen. ¿Cómo vamos a interpretar esta imagen? A través de la numerología del tarot, que también lo vemos en el segundo nivel, porque a mí me gusta, digamos, enriquecer la lectura del 2 de bastos desde ambas perspectivas, de la numerología, como es lo que es en sí en el Rider Marsella. ¿Se entiende? Esta es como la principal diferencia, porque después los arcanos mayores son los mismos, digo, el mago es el 1, el mago acá, ¿sí? Quizás a nivel imagen, lo que cambia en el Rider es que el Rider es una ilustración y en el Marsella es un símbolo. En el desarrollo evolutivo se cambian dos arcanos, el 8 por el 11, cuando una misma historia desde dos puntos distintos. Esto lo vamos a ver cuando veamos el patrón evolutivo, acá lo marco. Fíjense, en el 8, en el Rider es la fuerza, y la fuerza en el Marsella es el arcano 11, está en la posición 11. Y la justicia es el 11 en el Rider, y en el Marsella es el 8. ¿Sí? Hay una interpolación, digamos, de esto, que en realidad el significado de la carta es lo mismo, ¿sí? Lo que cambia es cuando aparece en el desarrollo evolutivo de estos 22 arcanos, ¿sí? Y el arcano 13 es nombrado el sin nombre en el Marsella y en el Rider es la muerte, ¿sí? ¿Queda claro estas diferencias? ¿Se ven? ¿Quién de acá tiene mazo Rider? ¿Quién de acá tiene Marsella? ¿Quién de acá no tiene mazo? Yo tengo ambos, pero utilizo el Rider porque, por las razones que te dije. Me, Perfecto. me, me sen- Aparte, las imágenes me sensibilizan mucho, me da mucho que pensar, mucho más que con el Marsella. Total. ¿Alguien de acá no tiene mazo, puntualmente? Después les voy a recomendar dónde pueden comprarse uno, si quieren. Yo no tengo. Estaba esperando a ver
qué nos recomendaban o con qué arrancar para comprar, pero yo no tengo. Yo te voy a recomendar, en realidad esto es elección tuya, te voy a pasar 2 links. Yo sugiero que compren por Mercado Pago, que hay un mazo Rider muy económico, que es el de Iluminarte. Me parece que para arrancar y que no tengan que gastar mucha plata es interesante. Después, si siguen investigándolo, pueden comprarse mazos más copados. Hay un montón de páginas, Book Depository es una de ellas, que te lo pueden traer de afuera. Pero bueno, después les voy a pasar la data. En tu caso, Lucas, no sé con cuál mazo vas a querer, pero te pasaré ambos y vos decidirás luego con cuál resonas más, ¿sí? ¿Alguien más no tiene mazo o todos tienen el resto? Yo tengo. Les aclaro que el mazo estaría bueno que se lo compren durante esta semana, no es que lo tienen que tener ya, van a tener el apunte, yo les voy a pasar este apunte, van a ver que tienen cada una de las cartas, van a tener los libros, ¿sí? Pero es interesante que se lo vayan consiguiendo, y más que nada quizás para la última clase, que es cuando ya vamos a empezar con tiradas, pero les voy a ir tirando algunos ejercicios para que hagan esta semana, así que estaría bueno que lo tengan ya en mano, ¿sí? Por último, antes de empezar ya a meternos directamente, puntualmente, en empezar a descubrir cada una de las imágenes, quiero hablar un poquito de estos principios rectores metafísicos, ¿sí? Que me parece interesante nombrarlos para, de alguna otra manera, darle un marco teórico para que ustedes entiendan cómo es que funciona el tarot y que tampoco es que tiene un componente 100% mágico, por así decirlo, ¿sí? Y no es que uno tiene que tener un don, ¿sí? Particularmente. Hay 2 leyes básicas de las cuales nos vamos a agarrar. Tampoco voy a explicarlas muy en profundidad, simplemente nombrarlas. Si ustedes después quieren investigarlas, lo pueden hacer por su cuenta, porque no es un taller de metafísica, ni mucho menos. Simplemente nombrar estas 2 leyes, que es un poco lo que rigen el funcionamiento del mazo, que es la ley de correspondencia o de interconexión, la cual dice que, según el principio metafísico, todo está interrelacionado en este mundo y los planos de existencia se conectan el uno con el otro. Esto nos permite de alguna otra manera de entender y que se desglosen 3 pautas básicas, que es la primera, que es como arriba es abajo, que es un poco esto de cómo es adentro es afuera también, ¿sí? En donde yo creo que es un poco súper interesante, porque con creo que en estas tres pautas es donde uno puede empezar a entender cómo funciona el mazo, ¿sí? Porque si uno entiende que lo que le sucede interiormente a uno, ¿sí? Es lo que uno proyecta en el afuera, ¿sí? En esto de cómo es arriba es abajo, es adentro es afuera, ¿sí? Uno, cuando saca una carta del mazo, si ustedes tienen su mazo y sacan una carta, esa carta no sale porque sí, esa carta sale en resonancia a esta dinámica. Lo mismo que la ley de atracción. La ley de atracción básicamente lo que dice es que atraemos lo que vibramos, lo que somos. Entonces, si uno vibra determinada emoción, cuando saca una carta, va a vibrar o esa carta va a nacer desde esa emoción. Y la sincronicidad, ¿qué es esto de la sincronicidad? ¿Escucharon este término? Calculo que sí, que es esto de lo sincrónico, que son las grandes coincidencias, ¿sí? Es decir, nada sucede aleatoriamente en el tarot, ¿sí? Es decir, en este principio en sincronicidad con el cómo es arriba es abajo y la de atracción, es que uno puede empezar a entender que el tarot no es más que el reflejo quizás del reflejo del inconsciente, ¿sí? Es decir, uno lo que hace en una tirada es leer el inconsciente de la persona, leer todo ese campo de energía, ¿sí? Entonces, lo interesante es que uno puede, de alguna otra manera, entender qué es lo que hay detrás. El tarot es un espejo, por así decirlo, o funciona como un espejo del inconsciente, ¿se entiende? Y el otro principio principal, que es esto de la estructuración de la psique, que tiene que ver con el crecimiento espiritual, el principio de individuación. Acá nos vamos a tomar más de teorías de Jung, ¿sí? En donde vamos a utilizar como excusa este principio de desarrollo de la conciencia personal, como la excusa para ir entendiendo el desarrollo evolutivo de los 22 arcanos mayores, ¿se entiende? Entonces,
El principio de individuación tiene que ver, y va a tener que ver con este principio de conformación de la conciencia, que es lo que vamos a ir viendo a lo largo de los 22 arcanos, en donde se van a dar dos pautas más, que es la integración de los opuestos y el principio masculino y femenino, es decir, van a ir viendo que en el tarot todo es un movimiento de apertura y cierre, ¿no? En esto de integrar los opuestos, ¿sí? El principio de polaridad también, ¿sí? El masculino y el femenino. Esto vamos a ir viendo que en este juego yin-yang, masculino-femenino, se va a ir, digamos, de alguna otra manera, va a ir permitiendo que se mueva este pulso de energía, que va a ir permitiendo, sí, que esta conciencia se vaya desarrollando, ¿sí? Entonces, resumiendo, tenemos la ley de correspondencia, ¿sí? El principio de individuación según Jung, ¿sí? Que básicamente son los dos principios que nos van a permitir entender un poco en qué consiste esto del patrón, digamos, por así decirlo, conceptual energético básico de los 22 arcanos mayores. Dicho todo esto, ¿dudas de este primer módulo, de esta pequeña introducción? ¿Alguien quiere acotar algo? Ok, entonces vamos a avanzar. Nos vamos a meter, porque en realidad tenemos que ir al barro, chicos. O sea, nosotros venimos acá para ver esto, que es un poco lo que ustedes tienen que empezar a entender, ¿sí? Para poder empezar a tirar, al margen de la pequeña introducción que hicimos, ¿sí? Van a ir viendo, y yo lo que voy a hacer es un poco, de alguna otra manera, desarrollar los 22 arcanos mayores, dividiendo, ¿sí? Su patrón evolutivo en 3 septenios, ¿sí? El loco, que es calculo que todos conocen esta carta, va a quedar aparte como la explosión de energía que posibilita el desarrollo de estos 22 arcanos mayores, ¿sí? Vamos a tener 3 septenios. ¿Qué quiere decir estos 3 septenios? Bueno, van a ser la agrupación de 7 cartas que tienen de alguna otra manera un mismo peso energético, ¿sí? Esto es interesante porque acá ya hablan de un patrón interpretativo para cada uno de ellos, ¿sí? Van a ir viendo que el primer septenio son estas primeras 7 cartas, ¿sí? El mago, la papisa, la emperatriz, el emperador, ¿sí? El papa, los enamorados y el carro. Estas 7 cartas representan esta primera instancia evolutiva, ¿sí? En donde yo siempre digo que a nivel interpretativo van a traer situaciones o van a estar hablando de situación de novedad, por así decirlo, situación que tiene posibilidad de desarrollo, ¿sí? Y en este principio de individuación que nombrábamos antes, ¿sí? Vamos a tener la etapa de la conformación del yo y de los requisitos básicos psíquicos de la conciencia. Van a ir viendo que con el carro se termina de fundar, ¿sí? De alguna otra manera, esta primera afirmación en el mundo. Entonces, me parece interesante, afirmación en el mundo de la conciencia. Entonces, me parece interesante tomar este primer septenio, estas primeras 7 cartas, ¿sí? Como el estadio de la conformación del yo básico, ¿sí? Que es un yo que después tiene que seguir evolucionando. A nivel interpretativo, ¿sí? Nos van a estar hablando de situaciones que estén en un tono iniciático. Ahora, para luego pasar al segundo septenio, ¿sí? Que son las 7 cartas subsiguientes. Este segundo ciclo, que son las 7 cartas venideras, que encierran a la fuerza, el ermitaño, la rueda, la fortuna, la justicia, el colgado, la muerte y la templanza, son las 7 cartas, ¿sí? Que van a permitir que este yo, o sea, lo que se formula en el carro, se empiece a transformar, que siga su proceso. Entonces, yo siempre digo que las cartas del segundo septenio van a estar hablando a nivel general, muy general, como clima de energía, de una situación que esté en transformación, ¿sí? Y el tercer septenio, que es el último, ¿sí? Que va a estar dado por el diablo, la torre, la estrella, ¿sí? La luna, el sol, el juicio, ¿sí? El mundo, van a estar dadas por esta tercera etapa, ¿sí? En donde estas 7 cartas se agrupan con este tono evolutivo, el tono evolutivo de la trascendencia, ¿sí? Es decir, es una etapa en la cual
el yo se termina de transformar, vamos a ir viendo que con la torre y el salto a la estrella es donde se da esta conformación, quizás, y más llegando al sol en realidad, la conformación del yo para luego trascender. Es decir, las cartas del tercer septenio siempre a nivel interpretativo engloban situaciones que están sufriendo el desagote de información, ¿sí? Es decir, llegando a un final, por así decirlo. Esto a nivel muy general, si no es que porque uno vea la luna es fin de algo, ¿sí? Esto lo tienen que tener como sutileza interpretativa, ¿sí? Es una primer pauta. ¿Se entiende esto de los tres septenios? Sí. Y para cerrar este concepto, me parece interesante recalcar 4 cartas, en realidad que están en rojo, como lo pueden ver, que yo las denomino el periodo crítico para la conciencia, que las componen, digamos, las 4 cartas quizás más famosas del tarot, que son la muerte, la templanza, el diablo y la torre, que son las 4 cartas más heavy, por así decirlo, que en realidad en estas 4 cartas se da la verdadera transformación. ¿Sí? Siempre que en tirada tenemos estas cartas, el consultante puede estar ante una situación de una transformación profunda, ¿sí? Porque es un poco, y a mí me gusta siempre estudiarlas en grupo, en el sentido de que yo creo que enfatizan el desarrollo del duelo y la pérdida, ¿sí? Las 4 cartas, digo, tienen como una resonancia en eso, ¿sí? Entendiendo que la muerte es el principio del fin de algo, ¿sí? La templanza es la posibilidad de equilibrar ese fin, el diablo la purga de lo que sucede ahí, y la torre como la posibilidad de derrocamiento de todo aquello que ya no me sirve de este proceso, ¿sí? Entonces me parece interesante entender estas 4 cartas en conjuntos, y cuando llegue el debido caso y en la situación y en la clase que nos toque verlas, las vamos a ver en conjunto, ¿sí? ¿Dudas de esto? No. Entonces, hoy vamos a empezar a ver el primer septenio, ¿sí? Y el loco. Nos vamos a ir a esta primera carta. Quiero poner un poquito ambas cartas en pantalla. Y la primera Discúlpame, pregunta... ¿te puedo Sí, hacer una pregunta? sí, vale, obvio. Porque con respecto a las cartas que vos pusiste recién, ¿por qué es que la fuerza aparece en ese lugar? Es una cuestión del mazo, ¿sí? En el Marsella la fuerza aparece y en pantalla lo que están viendo es como yo lo tomo desde el radar, ¿eh? Por eso está en ese lugar, Ah, ok, porque ven que es el 11 y no es el 8. claro. Lo tomo desde, porque acá lo que hice en pantalla fue poner los 12, los 22 cercanos, ¿sí? Pero en resonancia con el Rider, porque es el mazo que yo utilizo, pero me gusta que damos la simbología un poco del Marsella también para que entiendan y lo podamos llevar a cabo, ¿sí? Simplemente por eso. Bueno, y para empezar a hablar un poco de este primer arquetipo, ¿sí? Que es el loco. La realidad es que siempre me gusta que ustedes digan qué es lo que... Y me gusta empezar a hablar de la carta de una manera más sensible. Digo, ¿qué es lo que ven cuando ven al loco, ¿no? ¿Qué les genera? ¿Qué sienten? Que es un poco también qué les resuena en su mente, ¿no? Es alguien que va libre por la vida, despreocupado, sin compromisos. Exacto, libre, sin compromisos, ¿sí? ¿Qué más les genera esta carta? Como que pueden no ver los riesgos, como que va, como que se despega del mundo, ¿no? Me Esto de da no como esa poder, idea. los riesgos se despega del mundo, ¿no? Sí, hay algo, y ahora vamos a ver cuando damos un poquito la teoría, ¿sí? Que es interesante. ¿Qué más? Todo esto para que ya vayan anotando, porque todo lo que van diciendo es un poco el loco, ¿sí? Es un poco, no, es. Esto de despegarse del mundo, ¿sí? Esto de la libertad, ¿qué más le genera?
que es una energía adolescente, que no tiene miedo al ridículo, que va mirando en alto hacia el futuro. Ujú. Muy bien, miren dentro del futuro, energía adolescente. Que no tiene miedo. No No tiene parece. miedo. Exacto. ¿Qué arquetipo creen que aparece acá como concepción global, no? El vagabundo, ¿sí? Para empezar a hablar un poco de esto, digo, que energéticamente, ¿qué es lo que hace un vagabundo, por así decirlo, ¿no? Es un personaje que quizás, o como, digamos, el arquetipo a qué responde energéticamente, ¿no? Por así decirlo. Bueno, fíjense que es un personaje que no tiene un rumbo, no tiene una dirección clara, ¿sí? Es un personaje que quizás está o sufre el despojo, sufre la falta de enraizamiento, ¿sí? Sufre la no dirección, ¿sí? Sufre quizás de alguna otra manera la locura, ¿sí? Entonces, de este arquetipo, ¿sí? Podemos empezar a traer esta información, ¿sí? Yo creo que esta carta también representa mucho el momento no previo, sino el momento de encarnación, ¿no? Se dice un poco, que es lo más interesante que tiene. Fíjense que de alguna otra manera podemos decir o atribuirle a este personaje o a esta instancia evolutiva la posibilidad que tiene la energía de encarnar en el cuerpo físico. Desde esta perspectiva, el loco en realidad siempre trae un potencial suelto que empieza a ser canalizado. Me parece que como concepto clave el loco es esto, es potencial suelto, ¿sí? Que está ahí para ser canalizado, dirigido, ¿sí? Entonces, es una carta que irradia muchísima energía. Fíjense el amarillo del fondo, es una carta que siempre cuando aparece va a traer, ¿sí? La pérdida de un rumbo, una dirección, ¿sí? La pérdida de certeza, ¿sí? La posibilidad de alguna otra manera de animarse, ¿no? Fíjense cómo está, más que nada en el Rider se puede ver, ¿no? Pero fíjense que es un personaje que está En en el la cima, precipicio. en el precipicio, digamos, mirando muy tranquilo y muy seguro hacia dónde va. ¿Sí? Es como que es un personaje que no tiene noción y conciencia de nada de lo que está alrededor. Entonces, es un personaje que, 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 que tiene una energía, como dijo acá nuestra compañera, totalmente adolescente, ¿sí? Y lo que me parece interesante como arquetipo y como instancia evolutiva es en recalcar este momento de encarnar, como el momento quizás de empezar a direccionar energía. Por eso también al loco en nuestro septenio lo tomamos aparte, ¿sí? Porque es el potencial suelto que va a permitir e inyectar la energía para que todo el viaje suceda, ¿sí? Fíjense, el loco es el agente de las propias certezas, ¿sí? Siempre que aparezca esta carta, ¿qué nos va a exigir? Comenzar una aventura, ¿sí? Entrar en una nueva fase, vivir el momento, ser fiel a uno mismo, seguir el impulso, ¿sí? Vayamos a indagar un poquito, ay, perdón, me fui, la simbología puntualmente, ¿sí? Pero antes que eso, me gusta que las primeras 7 cartas las interpretemos de un ejemplo bastante más lúdico para que ustedes empiecen a entender, ¿no? Y lo voy a llevar a lo que voy a llamar momento torta, ¿sí? ¿Qué es el momento torta? Esto es un ejemplo, ¿sí? Imagínense que ustedes están un domingo tirados en la cama sin saber qué hacer, ¿no? Están ahí como dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas. Digo que creo que es algo que nos pasa a todos, ¿no? Como en ese estadio en el cual estamos tirados y no sabemos qué hacer, si movernos, no movernos, si estudiar, si no estudiar. Bueno, ese es un momento loco, ¿sí? Es un momento en donde el arquetipo aparece, digo, es el momento en donde estamos sin un rumbo, sin una dirección, sin una certeza, entonces sin el uso de la mente racional, porque no es un momento para estar racionalizando. Entonces, me parece interesante que entiendan esto, el momento torta, como aquel momento en donde estoy tirado un domingo, lo vamos a ir expandiendo en cada uno de los cercanos. Estoy tirado un domingo en la cama sin saber qué hacer. Ahora fíjense toda la simbología que aparece en esta carta, ¿no? Súper interesante, fíjense el amarillo. El amarillo es el color de la conciencia
y el color de la mente racional, ¿sí? Fíjense ese sol, energía divina que impulsa la acción. El sol lo que hace acá es sacar, ¿sí? Y posibilitar el movimiento, ¿sí? El sol lo que hace es extrae, ¿sí? Acuérdense que en el mago, en el loco se está encarnando la energía. Fíjense la pluma roja, dominio del impulso, el rojo es la pasión, ¿sí? La energía vital en potencia, está en su cabeza. ¿Sí? Acá no importa la razón, importa el impulso, importa el deseo, importa la inspiración. ¿Sí? Fíjense el vestido floral, conexión lado salvaje. Fíjense que el vestido en el white tiene muchos círculos que son como unas flores que simbolizan el cero. El cero en la numerología decimos que es, de alguna otra manera, energía en potencia, ¿sí? Permite potenciar otros números. ¿Sí? Esto es interesante. Fíjense la bolsa, atadura del plano material, tiene una águila en el dibujito del Rider. Este puede mirar el sol sin enceguecer, simboliza la capacidad para ampliar la percepción de las cosas. La bolsa acá simboliza un poco, haciendo alusión a este momento de encarnación, ¿sí? Con, o podríamos decir, la mochilita del karma, por así decirlo, ¿no? Este concepto de que el alma cuando encarna trae quizás, ¿sí? Todo aquello que no pudo resolver, eso llamamos karma, ¿sí? Es la atadura al plano material, ¿sí? En el Rider hay un águila, que es este dibujito que ven acá, por ahí si hago zoom se ve. ¿Ven ahí? Bueno, el águila es símbolo de visión extra, visión, la posibilidad de ver más allá, ¿sí? Simboliza la capacidad para ampliar la perspectiva de las cosas, ¿sí? Fíjense la investidura blanca que tiene adentro, conexión con el instinto juguetón, ¿sí? La investidura blanca y el color blanco en el Rider siempre simboliza pureza, ¿sí? Fíjense que quizás sus pautas conductuales encarnan, ¿sí? La posibilidad de expresar toda esa pureza interna, ¿sí? O sea, como les digo, el loco es una energía muy noble, ¿sí? Es una energía que no juzga, es una energía que expande, que posibilita, ¿sí? Fíjense el cinturón, tiene los 12 signos del zodiaco, conexión con los 12 estados de la energía solar. Esto se dice en teoría, ¿no? Fíjense el risco, lanzarnos a lo nuevo, ¿no? Fíjense, obviamente el perro es el principal personaje en ambas cartas, que es interesante, en el Marsella se está rasgando, ¿sí? En el Rider no lo llega, pero está ahí como llamándolo, ¿sí? El perro es blanco en este caso, simboliza la inocencia, la purencia del espíritu infantil, el intento de domesticación, ¿sí? Quizás acá el perro simboliza el llamado a, de alguna otra manera, a domar este instinto salvaje, ¿no? Este instinto juguetón, juvenil, que es el loco. Es un símbolo, básicamente esto, ¿no? De domesticación. Fíjense las montañas nemadas por atrás, posibilidad de conectar con la conciencia. Y fíjense las montañas chiquititas acá abajo. Esto es súper interesante, porque esas montañas representan el acceso de los desafíos terrenales, ¿sí? Entonces, este personaje tiene que llegar a esas montañitas para poder comenzar este camino que le toca transitar, ¿sí? Fíjense que desde la astrología, que es un poco este libro que les nombraba antes, ¿no? Tarot y astrología, el loco trae lo que llamamos cualidad uraniana, o corresponde a nivel planetario a Urano. Urano es el planeta disruptivo de la mutación, del cambio de forma, ¿sí? De la novedad. Fíjense que la correspondencia numerológica, siempre del tarot de los 22 arcanos vamos a nombrar esto, correspondencia astrológica y numerológica, es el cero. El cero en numerología decimos que tiene la fuerza y el potencial, ¿sí? De despliegue máximo, el infinito. Entonces, me parece interesante entender al loco como concepto clave, potencial suelto, ¿sí? Y que encarna este cero y este Urano, ¿sí? de estas tres disciplinas. Después, para empezar a indagar un poquitito en cada uno, y también siempre aclaro esto, ¿no? A nivel metodológico, lo digo, para poder acercarnos al conocimiento, ¿sí? Vamos a hacer la distinción de 5 niveles de lectura por carta.
vamos a tener las palabras claves, el ser de la carta, el hacer de la carta, la sombra y lo que significa la carta invertida. Esto es súper interesante, ¿sí? Las palabras claves, yo acá voy a proponer un par, pero hay muchas más, no es que solo son estas, es la que ustedes después puede despertarles el arcano. El ser, lo que pide que hagamos, que seamos, perdón, ¿sí? O cómo seamos. El hacer, que implica un poco lo que se tiene que hacer cuando aparece, este arcano en una tirada. La sombra, yo siempre la sombra, y la machaco mucho, porque yo digo que la sombra, de alguna otra manera, simboliza ¿qué? Y a mí me gusta interpretarlo como el exceso de energía, ¿sí? De un registro del loco. Por ejemplo, si el loco, tomamos una palabra clave, ¿no? Que podría ser inocencia, ¿no? Esta carta te pide ser inocente, ¿no? Pide desarrollar esta faceta. Si yo digo o empiezo a ver, bueno, o lo interesante de esto es que hagan esta práctica, ¿no? Que empiecen a entender el exceso de energía de ese registro. Por ejemplo, si hay mucha inocencia en una persona, ¿qué sucede? Quizás se puede volver poco madura, irresponsable, ¿sí? Entonces, yo siempre la sombra, para que entiendan lo que es la sombra de una carta, la tomo como el exceso de energía de un registro clave de esa carta. Esto me parece interesante y me gusta explicarlo así para que ustedes también puedan ir formulando sus propios registros, ¿sí? Yo no digo que ustedes tienen que agarrar un libro y repetir como un loro lo que el autor les trae, ¿sí? Si ustedes agarran un libro, digo, bueno, si en el libro dice que esto es, no sé, malo, tengo que decir malo, no. Ustedes van a ir formando como tarotistas sus propias interpretaciones. Ahora, la sombra es esto, es la energía en exceso de un registro de la carta. Y esto es muy simple y esto es un juego para que ustedes vayan haciendo y también para que puedan ir anotándolo en su bitácora de tarot. Por eso la invitación es que armen esta bitácora, ¿sí? La bitácora lo que le va a permitir es ir conectando de alguna otra manera con sus propios registros, ¿sí? Como les dije, si yo tomo la palabra inocencia como un registro, ¿sí? Y la pienso en exceso, ¿qué le sucede a una persona inocente? Y en algún momento la pueden llegar a estafar, por ejemplo. Exacto. ¿Y cuál sería el concepto de estafar? De que una persona, o el adjetivo para describir eso. Se vuelve vulnerable. Claro. Vulnerable, se vuelve quizás buenuda, no sé Mm. cómo explicarlo. No me sale la palabra exacta ahora. Pero para que vayan viendo cómo jugar ustedes con esto, ¿no? Si para ustedes el loco simboliza libertad, bueno, si yo tengo un exceso de libertad, ¿no? ¿Qué registro aparece cuando hay mucha libertad? Bueno, inconsciencia, por ejemplo, descontrol, ¿sí? Entonces, claramente la inconsciencia y el descontrol son elementos que van a estar hablando de la sombra del loco. ¿Y para qué sirve la sombra? Bueno, yo creo que la sombra sirve en realidad como una advertencia al consultante, ¿no? Por ejemplo, si uno le cede la carta del loco al derecho, ¿no? Y dice, bueno, ok, te sale este loco, digo, bueno, es momento quizás para que confíes en tu niño interior, ¿sí? Eso podría ser el ser y el hacer de la carta. Ahora, y es lo que uno le diría al consultante. Pero ojo, tené cuidado, ¿no? Podría ser lo que sigue después, porque si vos confías desmedidamente en tu niño interior, ¿qué puede pasar? Me puedo ver infantil, ¿no? O sea, podría decir como muy regresivo. Entonces, digo, ojo con cierto patrón infantil que vos podés llegar a desarrollar. ¿Se entiende a lo que voy? Este es un poco el registro de sombra. Y la carta invertida, ¿cómo se va a interpretar? Bueno, la carta invertida yo la tomo como el antónimo de ese registro. Si yo digo que el loco es inocencia, ¿cuál es el antónimo de inocencia? O sea, lo opuesto. La madurez, de la inocencia a la madurez. Claro, quizás uno está como hiperresponsabilizándose de algo cuando esta carta que te está pidiendo. Que rompas un molde,
¿sí? Urano. Entonces, esto es así, y vamos a ir viendo cada una de las cartas de este patrón de estas 5 instancias, para que ustedes puedan ir entendiendo cómo trabajar los registros de las cartas. Estos son ejemplos, no es que esto es el loco solamente estos 3 palabras claves. Hay muchas más, y es las que a ustedes les permita de alguna otra manera describirlo. Así que ustedes, lo interesante es que como tarotistas puedan empezar a desarrollar sus propios registros, ¿sí? Fíjense en el loco, puntualmente. Palabras claves: inocencia, ligereza, confianza. Ser, curioso, abierto, infantil, espontáneo, desenfadado, aventurero, inocente, juguetón. Hacer, simplificar situaciones, cambiar de opinión, actuar por impulso, viajar, improvisar, ¿sí? Como sombra, poca madurez, irresponsabilidad e indefensión, ¿sí? Como carta invertida, cauteloso, aversión al riesgo, negación del niño interior, tomarse muy a pecho algo, ¿sí? ¿Se entiende un poco cómo vamos a ir accediendo a la información de las cartas? Ahora, y acá vamos a traerles, y les voy a ir preguntando uno por uno, así que nadie se va a poder salvar. Empiezo por, en realidad no empiezo por nadie, lo voy a hacer genérico para que todos aporten, para que no se sientan hostigados. Quiero que hagamos un pequeño ejercitación por cada uno de los arcanos, para que empiecen a entender un poco cómo interpretarlos en una tirada. Y vamos a empezar con el loco. Si yo les digo que el otro día, el fin de semana, salí, me puse en pedo, conocí a alguien, ¿sí? Quiero llevar esta pregunta al amor, y vamos a ver otra pregunta siempre al trabajo, porque son 2 preguntas que siempre traen en consulta. Salí, me puse en pedo, me emborraché, conocí a alguien, y necesito preguntarle un consejo al tarot, ¿sí? Digo, necesito saber qué onda esta persona que conocí, ¿no? Y elijo sacar una carta, con el fin de entender una actitud a tomar que me propone el tarot. Yo saco esa carta y dice el loco, ¿sí? Viendo un poco lo que fuimos hablando del loco, ¿sí? ¿Qué creen o cómo me va a estar hablando de esta situación que yo que viví? Y acá es interesante que lo tomen de estos niveles. El loco puede estar describiendo a la persona, el loco puede estar describiendo el vínculo que yo generé con esa persona en ese momento, el loco puede estar simbolizando cómo va a ser esa relación. Es decir, cuando yo llamo una actitud a tomar, tengo que pensar en todo esto, digo. Y el loco en sí mismo va a ser o va a tener una propia actitud a enfrentar esa situación. Entonces, ¿qué creen ustedes que me dirían como consejo si yo saco esta carta para esto que me sucedió el sábado de la noche? Y que no es una situación en la que puedas tomar muy en serio porque no estabas con cordura, estabas borracho y que por ahí te dejaste llevar por los impulsos y no meditaste bien. A ver, lo que trae acá Mariana tiene que ver un poco con la sombra, ¿no? O de alguna otra manera, me parece. Porque, ¿cómo me va a describir, por ejemplo, el vínculo que yo generé? El vínculo. Y el El vínculo. vínculo es... perdón. No, por favor. No, habla. Gladys, bueno, que empiece Gladys. No, pensaba que el vínculo se da a través de la confianza que él de pronto deposita en esa otra persona, ¿no? Y de la inocencia. Que bueno, que quizás estén exacerbados por el estado de borracho. Lo de borracho es anecdótico como para ponerle un poco de pimienta y diversión al taller. Ok, No se aferren bien. tanto a esa situación, o sea, era como un ejemplo gracioso, por así decirlo, para llevarlo a lo más cotidiano, ¿sí? Algo que nos podría llegar a pasar, entre comillas, a cualquiera Ok, de bueno, nosotros. podés reformular la pregunta si la pienso distinto. Claro, no, o sea, ese es el contexto en el cual la propuesta es, imagínense que, digo, quiero sacar una actitud, es un consejo que le pido al tarot, eso sería hacia dónde tenemos que apuntar, ¿sí?
yo traigo esta situación, digo, bueno, salí el fin de semana, me puse en pedo, conocí a alguien y necesito entender que el tarot me dé un consejo o una actitud que yo tengo que tomar ante este vínculo, ¿sí? ¿Qué creen ustedes o cuál sería el consejo que me daría el loco a mí para afrontar eso que me pasó el sábado? El loco te diría que tenés que animarte, que sigas adelante, que te juegues por todo, que seas impulsivo. Ujú. Perfecto. A ver, claramente el consejo quizás del loco es entregate a eso que sucedió, ¿sí? Sí, Y gozá, por así decirlo, ¿no? tal cual. Así, por ahí, es un nivel muy básico de interpretación. Acuérdense que estamos viendo Claro. solo una carta. Para darle mucha complejidad hay que ver más cartas, o sea, en una tirada, cuando uno ya saca más de una carta, uno puede dar muchos niveles, pero digo, acá este es un concepto muy sencillo. ¿Qué más se les ocurre? Y el loco te diría que disfrutes con espontaneidad, que no le des tanta vuelta al asunto, que seas espontáneo. Exacto. ¿Cómo creen que es la persona? ¿No? Porque imagínense que, y esto, en realidad yo quiero hacer este ejercicio también para que tomen conciencia que cuando uno lee, digamos, la carta, tiene que tener en cuenta todo. Digo, la carta puede estar hablando de cómo es la persona, puede estar hablando de lo que se genera en ese vínculo, o sea, lo que trae ese vínculo. Digo, ¿cómo creen que es la persona que conocí si me sale esta carta? Díganme características de la persona. Es una persona divertida, sociable, con la que te divertiste, la pasaste bien, por eso todavía la llevas en tu mente y te estás replanteando qué hacer. Sí, podría ser esto de lo divertido, ¿sí? Puede ser una persona quizás muy desprejuiciada, una Muy persona que quizás impulsivo. muy impulsivo, una persona que quizás no tenga muy en claro de lo que quiere también, ¿no? Una persona que quizás sea muy soñadora, ¿no? Esto es interesante. Y digo, esto es otro nivel. Y ahora digo, ¿cómo creen o qué energía hay en eso que se generó, ¿no? Desde el loco. Pareciese ser una energía buena, atractiva, no sé, positiva, algo que te dice darle para adelante, da la sensación. Está muy bien. O sea, como que Lucas acá dice que es algo que le dice, y bueno, porque el loco siempre es lanzate, ¿no? Es un poco el consejo básico. Es el potencial suelto. El vínculo, yo creo que se genera, o lo que trae ese vínculo es, de alguna otra manera, la posibilidad de encontrar y explorar, ¿no? Cierta libertad, ¿no? Es un vínculo que no va a estar, o no va, en principio, no hay que ver después, ¿no? Pero digo, en principio es un vínculo más que nada para gozar y entregarse, ¿sí? O sea, digo, yo creo que el loco trae esta experiencia en este tipo de preguntas, ¿entiende? Y si sale invertida la carta, Y te dice que no sigas adelante, que frenes, que lo pienses más, que tengas cuidado. muy bien, ¿qué más? Eso, o sea, como cautela, o sea, despacito, no ilusionarse sería, no meterse mucho, no tirarse de cabeza. Total. Tal vez no es un no, es no meterse de cabeza. Esto es interesante lo que dijo Lucas. Ahí, y esto también para empezar a hablar, ¿no? Ustedes también van a tener la posibilidad de elegir si quieren tirar con cartas al derecho o con cartas invertidas. Yo explico cartas invertidas porque es lo que yo creo que funciona. Hay muchos tarotistas que solo tiran con cartas al derecho, ¿sí? Lo interesante de que ustedes empiecen a desglosar a la carta de estos 5 niveles de lectura es que ustedes puedan de alguna otra manera atribuirle, de alguna otra manera, perdonen, no es atribuirle, sino que ustedes puedan entender, ¿sí? O les sea más fácil incorporar la información de los registros. Pero no es que una carta es, por ejemplo, si el loco aparece al derecho es solo algo positivo en el sentido de que es el ser o el hacer. Digo, las personas que no tiran con cartas invertidas, cuando tiran con la carta al derecho, tienen que ver todas las posibilidades. El ser, el hacer, la sombra y la carta invertida. Lo interesante de tirar con invertidas es que uno puede enfatizar
en la lectura, hay un énfasis. Si está invertida, la carta va a estar hablando más que nada o puede estar resonando mucho más con cierto polo de información, que no es lo mismo que si la carta se alisa el derecho. ¿Se entiende a lo que voy? Te hago Bueno, una consulta sí. desde la ignorancia total. ¿Cómo, tal vez lo vemos más adelante, ¿no? Pero ¿cómo me doy cuenta yo de que es invertido? O sea, ¿que es de cara a mí o de cara al consultante? Eso lo vemos cuando practiquemos tirada, pero van a ir Listo. viendo que de cara a vos, para Ok, respondértelo rápido. está bien, está bien. Las cartas siempre las leemos, o sea, nos hablan a nosotros como lectores, ¿sí? No al consultante. Bueno, dicho todo esto, pasemos al mago. El mago es nuestra segunda instancia, y me parece interesante que empezar a hablar de esto, o lo voy a introducir ahora, ¿no? El loco dijimos que es esta chispa de energía, ¿sí? Que va a permitir cargar este viaje. Con el mago aparece la primera instancia del primer septenio, y con el mago siempre decimos que se da la conformación de la energía yang de la conciencia, ¿sí? Es decir, la parte masculina, la parte de acción, la parte de búsqueda, la parte de acción, la parte de autoafirmación de una conciencia. Es decir, toda conciencia humana, nuestra conciencia tiene o está constituida de dos niveles básicos, que es nuestra parte yin y nuestra parte yang, ¿sí? La parte masculina y femenina, principio masculino-femenino, integración de los opuestos. Vamos a ir viendo que el mago representa la carga masculina y la sacerdotisa la carga femenina, que es el arcano 2. Esto para que tengan en cuenta. Y les pregunto, ¿no? ¿Qué ven cuando vemos al mago en principio? El mago es capaz de hacer cualquier cosa porque es mago, ¿no? Porque tiene toda la capacidad, tiene conocimientos muy amplios, muy infinitos, que puede hacer lo que quiera. Muy bien, exacto. ¿Qué más? Es creativo, No deja de ser un ilusionista. Muy bien, esto del ilusionismo, ahora vamos a ver un poquito ese arquetipo, el arquetipo del mago de fe, el ilusionista. Todo lo que dijo Mariana también aplica, ¿sí? Pero cuando ven la carta, ¿no? Energéticamente, ¿qué les genera? ¿No? Cuando ven que tiene intensidad porque tiene ese color amarillo fuerte, que tiene florecimiento, productividad por todas las flores, las plantas, que tiene muchas cosas para manejarse. Exacto. Me parece interesante lo que dijo acá nuestra compañera. Fíjense la intensidad, ¿no? Que tiene esta carta, ¿no? La autoafirmación, ¿sí? Que tiene esta carta. ¿Qué más pueden percibir? Que es una persona con pureza porque tiene el blanco y tiene poder porque tiene la capa roja, que es poderoso y que conecta con lo divino. Transfiere un poquito esa sensación de conocimiento que también mencionaba Mariana al principio. O sea, mirando las dos, tanto la de pantalla como la que estás levantando, da esa sensación de confianza, pero por la confianza del conocimiento, del que sabe. Exacto. Como que tendría el poder de hacer cualquier cosa. Muy bien. ¿Y por qué tiene ese poder? Fíjense que el mago un poco representa este arquetipo de feria, ¿no? El mago, y para empezar a hablar un poco del arcano 1, ¿no? Fíjense la potencia de esta carta, ¿no? Fíjense que este personaje como un principio masculino activo representa la posibilidad de autoafirmación, la posibilidad de iniciar, de abrir un camino, ¿sí? ¿Y por qué hace todo esto el mago, no? Fíjense que acá empieza a aparecer el concepto súper interesante de los principios metafísicos, el cómo es arriba es abajo. Fíjense que este personaje, en esta acción que está haciendo, ¿sí? Elevando esta varita, ¿sí? En este intento de manipulación, de ilusión que intenta hacer o de artilugio mágico, lo que hace es básicamente intentar conectar el macrocosmos con el microcosmos, el arriba con el abajo. Es como Sí. una antena,
el mago, ¿sí? Es una antena, por así decirlo, fíjense su manito acá. Sí, Está apuntando hacia abajo, es la mano derecha, que es la mano femenina. ¿Sí? Fíjense que este personaje lo que hace básicamente es conectar el macrocosmos con el microcosmos, lo que hace es canalizar una información, hacer que decante algo, ¿sí? En esta instancia energética es lo que el mago trae en esencia, ¿no? Fíjense que es un personaje que en ambas cartas tiene sobre la mesa un montón de materiales, ¿sí? En el Rider vemos los 4 elementos. Esto nos hace pensar, o lo que nos quiere decir es que este personaje tiene todos los conocimientos necesarios para poder, de una u otra manera, hacer lo que quiere él o lo que desea llevar a cabo. ¿Se entiende? Este arcano representa el arquetipo del mago ilusionista, ¿sí? El mago es el agente de la voluntad divina. Siempre que aparece esta carta, ¿qué nos va a exigir? Ser activos, saber lo que se hace y por qué se hace, ser creativos, concentrar los esfuerzos, hacer lo que se predica, ¿sí? Vayamos a indagar un poquito más en profundidad simbolismo, ¿sí? Fíjense la varita. Acción con su energía masculina. Fíjense que lo estás haciendo con la mano derecha, que es la mano yang, ¿sí? Dirección a la energía del cosmos para manifestar mundo de ideas versus ser práctico. Lo llamativo de esta carta es que tiene un infinito en la cabeza. El infinito es símbolo de potencia creativa y capacidad de abundancia, ¿sí? Es interesante ver el manto rojo, símbolo de la pasión y el poder y la acción, y la vestidura blanca en mayor proporción que en la del loco, porque lo rige su instinto más puro, honesto, ¿se entiende? Fíjense su cinturón. El cinturón del mago representa y contiene el uroboros, que es este símbolo de serpiente que se come su cola. Todo tiene un principio y un fin, dice este símbolo, ¿sí? El trabajo con mi sombra, el trascenderla, volver a ser, la totalidad, ¿se entiende? Fíjense, los 4 elementos ya nombramos, ¿sí? La posibilidad para crear, ya que tiene los conocimientos al alcance de su mano, ¿sí? Fíjense la mano izquierda, siembra la creación desde mi energía femenina en tierra fértil. Y las flores en su exterior es súper interesante, que tiene que ver con la capacidad de creación y conexión con la naturaleza, ¿sí? Las rosas rojas hablan del deseo y la pasión, y los lirios blancos de acción pura, ¿sí? Fíjense que este personaje puede exteriorizar de alguna otra manera y crear, ¿sí?, todo lo que este ser desee. A nivel astrológico tenemos 2 correspondencias, Mercurio y Marte. Mercurio es el planeta de la comunicación, de la percepción, de la transmisión de conocimiento. Desde este lugar es que nosotros asociamos al mago como el ilusionista, sí, que nos intenta vender humo, sí, que es un poco acá lo que decía nuestra compi al principio. Y Marte, que es el planeta de la acción, la guerra, el deseo, permite conectar con esta carta y la potencia de su energía 1 como la posibilidad de iniciar, ¿se entiende? Desde la numerología clásica tenemos el número 1. El número 1 siempre va a ser inicio, apertura, abrir, ¿sí?, hacernos cargo, responsabilizarnos, mostrarnos, ¿sí? Por eso decimos que el mago es un potencial canalizado, así como el loco era el potencial suelto, acá hay un potencial canalizado. ¿Cuál sería el momento torta en donde aparece el mago representado? Bueno, ese momento en donde en realidad no es ese momento, ¿no? Porque el momento en donde uno está tirado en la cama sin cerca hacer es un momento loco. El mago nos trae un momento distinto. ¿Cuál es ese momento? Es el momento en donde quizás, por ejemplo, yo me doy cuenta que tengo hambre. Y digo, bueno, tengo un hambre, quiero una torta. Entonces digo, bueno, me paro en esa acción y voy a hacer la torta. Es la acción, digo, ese es el momento mago, es donde yo puedo canalizar algo y dirigirlo y direccionarlo, ¿sí? ¿Se entiende? Palabras claves: concentración, decisión, acción por creatividad, ser, seguro, centrado, inspirado, visionario, inventivo,
ágil de mente, ingenioso, listo. Hacer, posibilidad de cambio, capacidad innovadora, comunicación persuasiva, conciencia para crear, deseo en marcha. ¿Sí? Sombra, oportunismo, uso irresponsable del conocimiento, de la habilidad voluntad. Carta invertida, comunicación fallida, motivo oculto, baja autoestima, carencia de ideas e iniciativa. ¿Se entiende? Vamos al ejemplo, ¿sí? Si tuve la posibilidad y tuve varias entrevistas de trabajo y quedé, y necesito un consejo o una actitud a tomar ante el nuevo trabajo. Saco una cartita y me sale el loco. ¿Qué creen que me dice el loco como consejo? ¿Cómo fue la pregunta, perdón, profesor? La pregunta sería, puntualmente, ¿cuál sería el consejo que me daría el mago si el contexto sería el siguiente? Tuve una entrevista de trabajo, varias, y he quedado en un nuevo trabajo y voy a empezar en ese trabajo. Entonces yo le estoy preguntando al tarot, digamos, la actitud a tomar en ese nuevo trabajo. Y me sale el mago. ¿Qué me dicen ustedes que me trae? El mago Seguridad. te dice que te Seguridad, anime, que que tenés todos los conocimientos, estás preparado. Total. Sí, es confianza. O sea, es enfrentar este nuevo trabajo, este nuevo proyecto con confianza. Porque, como dice Mariana, ¿no? O sea, da la sensación que estás preparado para eso. Exacto. El mago siempre es una carta muy positiva, digo, es una carta que nos está hablando de autoafirmación, decisión, ir hacia adelante, tener la posibilidad de canalizar esto de, obviamente, tener la experiencia ya para poder enfrentar ese nuevo trabajo, que es un poco, o nace este concepto de ver esos elementos que tienen en la mesa, ¿se entiende? Ahora, si me sale invertido, ¿qué creen? Y que a lo mejor te tenés que preparar un poco más para el trabajo, que te falta más conocimiento, te falta más experiencia. Podría ser una interpretación válida. ¿Qué más? Me puedo estar metiendo en un lugar medio complicado, tal vez. ¿En qué sentido? O como decía Mariana, que no estás muy preparado, o tal vez me da la sensación que no estés cómodo, que sea un lugar donde no estés cómodo. Ok. como que no todo es lo que parece, quizás. Mm, Me parece interesante ahí sí, lo que dijeron. sí, Yo creo que cuando el mago se invierte es una carta bastante fulera, porque acá se activa este registro quizás vinculado a este arquetipo del mago ilusionista. El mago tiene la potencia de hacernos creer cualquier cosa. Fíjense que tiene el infinito en la cabeza, tiene un poder yang muy fuerte, entonces yo creo que acá se activa quizás mecanismos vinculados al oportunismo, a la ilusión, ¿sí? A lo que hicimos. Este personaje puede estar manipulando nuestro pensamiento, nuestra palabra, ¿sí? Lo que queremos, lo que deseamos, ¿entiende? Entonces, quizás como invertía, el consejo sería, y esto es interesante también, una carta invertida no deja de ser la carta que es. Porque uno dice, bueno, me salió el mago, pero invertido, qué mierda, ¿no? Perdón, uy, perdón por esa palabra, pero digamos, Qué mala ¿para qué? suerte. Qué mala suerte, digo, exactamente. Eh, Eso es interesante. El mago, por más que esté invertido, no deja de ser el mago. O sea, te tocó el mago, eso es súper interesante. Ahora está invertido, hay que ver el por qué esa energía está llevándose más para un registro de carta invertida y de sombra. Acuérdense que cuando la carta está invertida, siempre aparece el registro de sombra también. No es que solamente lo tomamos cuando la carta está al derecho como consejo. Aparece tanto la carta invertida como en sombra, ¿sí? Entonces quizás como actitud a tomar sería quizás simplemente que ganes más confianza en tu potencial o que te involucres en aprender lo que no sepas, ¿se entiende?
que tiene que ver mucho con esto de conectar con esas herramientas que tiene la mesa, ¿sí? Exacto. Y vamos a ver nuestra última cartita del día de hoy, que es la sacerdotisa. Así como dijimos, sí, que el mago es el principio masculino, la sacerdotisa representa el principio femenino de la conciencia. O sea, acá tenemos como, viendo el mago y la sacerdotisa, este niño, por así decirlo, ¿no? En realidad el niño lo vemos en la emperatriz. Por eso la emperatriz siempre es producto de ambos dos, ¿sí? El mago y la sacerdotisa. Fijémonos en la sacerdotisa. ¿Qué les genera cuando la ven? A mí me genera una persona que está en paz, que tiene pureza por su ropa, que tiene equilibrio porque tiene las dos torres ahí, blanca y negra, el yin y el yang, que tiene sabiduría. Muy bien, ¿qué más? Que está empoderada, que está, que es su lugar en donde está sentado, lo tiene bien ganado. Mira, Que es esotérica porque tiene las lunas en la cabeza y a los pies. sí, es interesante todo lo que fueron diciendo, vamos a empezar a describirlo un poquito. En principio, al margen de lo que pueden describir, ¿qué es lo que sienten cuando ven la carta? Digo, es una carta que ya que hay un salto medio cuántico, ¿no? A lo que veníamos viendo en las dos primeras. Fíjense. Acá podemos ver como una mucho, sí. resonancia, ¿no? Energética. Y Sí. acá, Es otro color la carta, es un color con cielo celeste. Es A más, mí me está más transmite cargado. tranquilidad. A mí ahí también. va. Me gustó lo que dijo acá la palabra tranquilidad, ¿no? No me sale tu nombre, ¿cómo era? Valeria. Vale, lo que dijo Vale, ¿sí? Claramente me parece interesante rescatar este registro de tranquilidad, ¿no? Porque creo que un poco como representante de la parte femenina nuestra, ¿sí? Obviamente que va a estar haciendo alusión, sí, a un momento de introyección, ¿sí? Un momento de calma, un momento de, digamos, de incorporación y conocimiento, ¿sí? La sacerdotisa representa ese principio materno femenino espiritual, ¿sí? De alguna otra manera. La sacerdotisa dice que es el agente del poder receptivo e intuición. ¿Qué nos va a exigir esta carta cuando aparece? Siempre, ¿sí? Nos va a exigir esperar con paciencia, usar nuestra intuición, ¿sí? Conocer nuestro talento oculto, abrirnos a lo desconocido, ser observadores y receptivos, ¿sí? Momento torta, ¿sí? Si en el mago, ¿sí? Teníamos como este momento torta la posibilidad de darnos cuenta que tenemos hambres y levantarnos para hacer la torta. Acá, ¿cuál es? Quizás sea esos pensamientos que tengo en el trayecto entre el baño y el comedor para pensar de cómo voy a hacer esa torta. Si no voy a hacer más que eso, como analizar, ¿se entiende lo que voy? Ver si tengo todo, es como un momento para conectar con esta energía. Claro, como el paso intermedio entre tu pensamiento y la acción. Es, El análisis para ahí llegar a la va, acción. exacto. Puede ser el análisis, me gustó más eso, análisis para llegar a ese momento de acción que va a ser el 3 con la emperatriz, ¿sí? Fíjense que cuando aparezca esta carta nos va a exigir que esperar con paciencia, usar nuestra intuición, conocer nuestro talento oculto, abrirnos a lo desconocido, ser observadores y receptivos, ¿sí? Vayamos a indagar un poco la simbología porque hay muchas, ¿sí? Lo interesante de esta carta, fíjense, ¿no? Cuando uno la ve, digo, este personaje está situado en medio de dos columnas, ¿sí? Sí, ¿Qué le genera eso? equilibrio. Como que
Hay seguridad también, hay como una protección, no sé, entre dos columnas está bien ubicada, por así decirlo. Sí, Sí, me parece interesante todo lo que dijeron, es cierto. Me parece Yo diría interesante que está como sí, como, como en, como en equilibrio entre las dos energías. muy bien. Esto de ser punto equilibrante es lo interesante de esta carta, ¿no? Que trae. Ser punto y eje, sí, de equilibrio, porque fíjense que tenemos las dos columnas que representan el principio yin-yang, masculino y femenino, ¿sí? Esto es lo interesante de esta carta. El grado 2 en numerología y puntualmente la sacerdotisa como su representante siempre es un momento para introyectar energía, es decir, analizar, es decir, pasar desde, digamos, hacer un análisis del interior, ¿sí? Fíjense, la sacerdotisa y estos dos pilares que tienen, son los pilares del templo del Salomón, se dice, que custodian el inconsciente, ¿sí? Tenemos el pilar Was, lo femenino yin, y la justicia, que es el pilar femenino, ¿sí? Y el pilar Hakim, que es masculino, vinculado a la misericordia, la energía yang. Fíjense que acá se cumple un poco esto del principio metafísico como ser el punto equilibrante entre dos polos antagónicos, ¿no? Fíjense, tenemos tocado lunar, la luna y sus fases, la conexión con Isis y la Gran Madre, ¿sí? La luna creciente, diosas vírgenes, luna llena, diosas madres, y la luna menguante, diosas vírgenes, ¿sí? Perdón, eso está mal, lunas menguantes es diosas ancianas, ¿sí? Fíjense el manto, el velo que hemos de trascender para entrar en el subconsciente. Básicamente la sacerdotisa lo que hace es proteger el inconsciente, ¿sí? Está ahí como resguardándolo. Fíjense que atrás de su tapete hay un lago, ¿no? Hay como una especie de barco enorme. ¿Se entiende? Fíjense el manto, el velo que hemos de trascender para entrar en el subconsciente. La granada, que la ven ahí muy claro, símbolo del inframundo, permite acceder al conocimiento de uno mismo, ¿sí? Fíjense la cruz en su pecho, símbolo de equilibrio. La luna creciente en sus pies, la noche conexión con lo femenino, que también responde un poco a la concepción del tocado lunar, ¿sí? Yo creo que en ambos está esta carga mamá o arquetipo de madre que trae este personaje, ¿sí? Con lo espiritual. Fíjense la vestidura en forma de agua, ¿sí? Conexión con lo emocional. El océano por detrás representa el inconsciente, la Torah que tiene en sus manos. Y a la ley, el conocimiento del mundo espiritual y material, las leyes del universo a su dominio. ¿Se entiende? ¿Cuál es la correspondencia astrológica? Tenemos a Neptuno y la Luna, ¿sí? La Luna como principal refugio de seguridad vinculado al arquetipo materno y Neptuno como la posibilidad de ablandar y sensibilizarnos, ¿sí? De alguna otra manera, ¿qué? ¿Alguien sabe cuál es la cualidad neptuniana? Neptuno es el planeta de la sensibilidad, ¿sí? El planeta de la ilusión. Yo creo que esta carta, este arcano, desde la astrología, va a responder a la luna como arquetipo de lo materno, lo sensible, lo protector, ¿sí? El instinto, ¿sí? Y Neptuno desde la posibilidad de sensibilizarnos y conectar con nuestro inconsciente, con aquella sabiduría interna que tenemos, ¿sí? Aquella sensibilidad interna. Se le dice que es el arquetipo de la madre espiritual, ¿sí? En numerología tenemos el 2 como símbolo de energía y conexión dual, ¿sí? Y esta energía es implosiva y nutricia, ¿sí? Va hacia adentro siempre. Palabras claves: inacción, análisis del inconsciente,
potencial interior, misterio, ¿sí? Ser. Esta carta nos pide ser pasivos, silenciosos, privados, desapegados, ¿sí? Misteriosos. Desde el hacer, escuchar interiormente, perseguir esencia, analizar, guardar, honrar al ser interior, ¿sí? Como sombra, pasividad crónica. Acuérdense, si esta carta nos está diciendo, bueno, paré un poco para entender, ¿sí? Si yo lo llevo al exceso de eso, se vuelve ¿en qué? Como esta sombra. Bueno, esto de la pasividad crónica. Miedo a exponerse, pureza exagerada, ¿sí? Como carta invertida, superficialidad, vacío anímico, ignorar los presentimientos, ¿sí? Represión de algo. ¿Se entiende? Vayamos a la primera pregunta, ¿sí? Salgo, me pongo en pedo, ¿sí? Conozco a alguien y quiero un consejo del tarot. Y me sale esta carta. ¿Qué creen que el tarot me diría? Es frenar, sentar y pensar. No avances tan fácil, me da la sensación. O tomarse las cosas con calma. Perfecto. Ahí va, me gustan los registros. De lo simple es, bueno, es un momento, o el consejo acá es que te fijes, ¿no? Porque quizás esta persona puede llevarte a vos a conectar, ¿sí? Con la posibilidad de abrazar un miedo inconsciente, la posibilidad de sublimar algo o darte cierta sabiduría, ¿sí? Esta carta desde el grado 2 siempre va a decir, bueno, calmate, espera, analiza, introyecta, gesta, ¿se entiende? Ahora, como carta invertida, ¿qué creen? Como invertido tiene algo, o sea, más negativo que tal vez las anteriores que vimos. Me da la sensación que es un no. O sea, si yo tengo que preguntarme sobre esa persona que tal vez conocí, es como, tal vez es algo muy superficial, como lo mencionabas recién, algo muy por arriba que no vale la pena sentarse, analizarlo y seguir, sino es como hasta ahí. Ok, o sea, vos estás dando un registro quizás más de mente consciente, ¿no? Como, y de alguna otra manera alejarnos de la mente inconsciente, por así decirlo. Me parece interesante. ¿A alguien más le genera algo? Ok. ¿Se entiende un poco la dinámica de esta carta de la sacerdotisa? Sí, ¿no? Quizás sí no me queda claro invertida, ¿no? Ahora Em, hagamos el ejercicio. Si esta carta al derecho trae el registro de alguna otra manera o te está diciendo, bueno, analiza, ¿no? Concentrate en sí. eso, investiga, ¿no? No avances por avanzar, tómate tu tiempo. Digo, si yo me quedo investigando, ¿qué puede pasar? Y que te quedes sin nada, digamos, que no, Perdés la que no, oportunidad. que no te quedes solamente en analizar tanto las cosas, sino porque precisamente como dijo mi compañero, puedes perder la oportunidad o puedes quedarte solamente analizando algo desde afuera, algo sin profundidad, no sé. Exacto. A ver, y esto de sin profundidad, ¿qué podemos decir? Como para encerrar el registro. Bueno, superficialidad. Esta carta invertida, en vez de decir, bueno, la sacerdotisa que te pide, conectar con tu interior. Al estar invertida, esta carta está diciendo, bueno, quizás no estás conectando con tu interior, estás siendo muy superficial. ¿Se entiende? Esto es lo interesante, ¿sí? De la carta invertida y cómo se interpreta, ¿se entiende? ¿Quedó más claro ahí?
Ahí sí, o sea, no era el no avance, como había dicho mi compañero, o sea, eso no, sino es más bien conectar con el interior, no era no avanzar en la relación. Si sale invertida, no te va, o sea, es un 2, es la sacerdotisa, no es que no te va a decir, bueno, avanza. Yo creo que si sale invertida, lo que te va a advertir es, de alguna otra manera, o va a traerte registros de alguna otra manera, de no conexión con lo interior, si quizás momentos de superficialidad, si quizás el consejo sería que te animes de alguna otra manera a abrirte, ¿no? Que no te cierres, que no reprimas. ¿Se entiende lo que voy? Ahora sí, ahora me cierra, sí. Yo te iba a decir en cuanto a este ejemplo que diste vos, de no ponerle muchas fichas a la relación porque es algo muy superficial. Exacto, sí que... Mm. ¿Querías ampliar eso? No, no era, o sea, se me había ocurrido eso. Eh, Como que, nada, que puede ser que la relación no llegue a mucho porque es todo muy superficial. Buenísimo. Claro, quizás una advertencia es decirte, bueno, por ahí yo creo que si nos sale la sacerdotisa, mm, creo que trae, lo interesante es que trae como una semilla potente, ¿sí? Porque la sacerdotisa da la posibilidad de conectar, ¿sí? Y investigar algo que está ahí profundo. Entonces, quizás el consejo sería de no tengas miedo a adentrarte, ¿no? En eso, por ahí, por así decirlo. Fíjense que lo que trae atrás de su manto representa el inconsciente, que es el mar, y en sus manos tiene la Torá, ley hebrea, el conocimiento del mundo espiritual y material, las leyes universales y su dominio. ¿Sí? Este personaje, o el arquetipo de esta madre espiritual, ¿sí? Tiene la certeza y es poseedora de una, por así decirlo, ¿sí? De una sabiduría mística, por así decirlo también, ¿no? O sea, es una carta que conecta con esta energía materna, sabiduría, ¿sí? ¿Se entendió un poquito la sacerdotisa? Sí, sí, ahí quedó mucho más claro con lo que dijeron las chicas también. Perfecto. Bueno, creo que hemos terminado la clase de hoy. La dinámica va a ser así, ¿sí? Lo que yo les voy a sugerir es que la clase que viene vamos a terminar con este septenio y empezar un poquito con el otro, así que la clase que viene ya vamos a ver más a fondo más cartas. Traten, y la idea también es de que si ustedes tienen un tiempito, se hagan este hueco para leer alguno de los libros, ir acompañando desde la teoría de estos dos autores, que es un poco lo más esencial, eh, por ahí que tendrían que leer desde algún libro de tarot puntual, para ir complementando lo que veamos en práctica durante estas clases, ¿sí? Dudas de lo que vimos, igual vamos a ir hablándolo la clase que viene, la otra, pero digo, dudas de alguno de estos tres puntualmente que no haya quedado claro. Ahora no se me ocurren, es como que es demasiadas cosas juntas, parece que no, pero son tres cartas tan potentes que me quedo pensando. Ahora no, quizás Bueno, tendría alguna pregunta en la próxima clase. lo que tenés que hacer ahora, lo que tienen que hacer es, quizás para la próxima clase, agarren a Pollack o agarren a Jodorowsky. Pollack es re sencillo de leer porque no es largo, y léanse los tres capítulos, la parte del mago, la sacerdotisa y el loco, para complementar un poco y ir también sumando esta bitácora que pretendo que armen, si es que la quieren armar, obviamente no es una obligación, y vayan investigando y pensando cuando tengan la carta en la mano estos 5 registros de palabras claves, qué es el ser y el hacer, cuál podría ser la sombra, cuál podría ser un significado de carta invertida, ¿sí? Empezar a hacer estos desgloses. Pero acuérdense que una carta no es que es solo una cosa, la carta es todo. Lo que hacemos acá es para poder
y que les sea más fácil a ustedes acceder al conocimiento de cada una de las cartas, hacer estos 5 niveles de lectura, ¿se entiende? Bueno, si nadie tiene ninguna duda, nos vemos este jueves para seguir con este viaje, ¿sí? Ya para el jueves, para la otra semana, les voy a dar mini tareita para que practiquen. Ya que vamos a ver un poquito más de cartas, igual no vamos a llegar a ver todas, pero la idea es que se animen a ir sacando cartas por día y demás. Mañana, como les dije, les hago llegar vía mail, apenas reciba sus mails, el apunte y los libros, ¿sí? Bien, muchas gracias. El Muchas email te lo gracias. dejamos acá, te los mandamos acá por chat. No, Capacitarte me envía sus emails, así que apenas los recibo, Ah, se ok. los mando. Ok, Así que un abrazo y nos vemos el jueves. ok, Bueno, Chao, hasta genial. el jueves. gracias. Gracias, Hasta el adiós. jueves. Chao.